Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos de este ministerio Jóvenes Hoy. Agradecer a Dios que hoy es viernes, día de preparación para su santo sábado. Desde ya, un feliz sábado. Y ya estamos en la quinta parte de esta semana de profecía. Hoy el tema que el pastor Joaquín compartirá se titula Abominación desoladora, parte 2. Así que vamos a orar para que Dios bendiga y Dios sea hablando a través de nuestro pastor y nosotros podamos con corazón humilde recibir esta verdad. Oremos. Gracias Dios porque eres bueno, eres misericordioso y es hermoso constantemente escuchar tu palabra. Amén. Dios, perdona nuestros pecados porque muchas veces somos desobedientes y no hacemos caso a lo que tú mandas en tu palabra. Señor, ahora que el pastor va a compartir este tema que es de suma importancia, un tema en el cual tú quieres hablarnos, te pedimos que seas tú guiándonos y que con corazón humilde podamos orar y obedecer a un escrito está. Bendice Amén. al pastor Joaquín, a su esposa, a su familia y a su proyecto y este mensaje que él sigue proclamando. Ayúdanos, Señor, y bendice a cada persona que escucha, a cada familia. Gracias por esta semana de profecía que ha sido de bendición para muchas y muchas personas. En Jesús lo pedimos con fe. Amén y amén. Amén. Que mi Dios me lo bendiga, pastor. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Dios te bendiga, amigo JH. Muy bien, queridos amigos, sean todos bienvenidos a esta presentación. Vamos a compartir este mensaje que se titula Abominación desoladora, parte 2, ¿sí? Y es importante que usted, pues, pueda tener a la mano, al alcance, la palabra de Dios, la Biblia. Y recuerde que esto que vamos a compartir, usted puede revisar, verificar, ¿sí? En otras fuentes, si es o no es verdad, si está escrito o no está escrito, si es opinión de una persona o no es solo opinión de una persona, sino es algo fundamentado. Así que hace una semana hermosa de temas proféticos. Y este mensaje es sumamente importante porque también es profético y Cristo mismo lo habló, ¿sí? Es una profecía directamente de Cristo, no es una visión que tuvo un profeta, como vimos de Daniel, las visiones que tuvo, que no dejan de ser tampoco divinas. Esta Cristo mismo la habló. Así que vamos a ver detalles de esto. Les recuerdo, los que apenas están viendo estos mensajes, que un servidor en México distribuye, tiene ese compromiso con Dios y con las personas de distribuir el libro El conflicto de los siglos. Es un llamado que Dios hace a todos para que compartan este libro lo más rápido posible. Toda persona debe leer este libro especial para este tiempo. Si usted no tiene el libro, quiere tenerlo físico, le agradezco, me envíen un WhatsApp, su nombre y su dirección postal para enviárselo en México. ¿Está bien? Si no, puede verlo en internet o también escucharlo en audio en internet de forma gratuita, ya que como aquí dice esta cita, en ausencia del pastor, la literatura ocupa su lugar, ya sea la palabra de Dios, la Biblia o estos libros específicos que hablan de este tiempo. Y también El Camino a Cristo, que es otro libro muy importante que toda persona debe leerla para entender cómo es la obra de limpieza de pecados que hace Cristo y cómo es la victoria que Él nos ofrece, ¿sí? Sobre el pecado, sobre tentación, sobre todo eso. Así que este es el WhatsApp, donde usted puede dirigirse con un servidor, con mi esposa, Martica Castañeda, y el Facebook, donde van a quedar también estos temas grabados y otros mensajes de la palabra de Dios. Muy bien. Esta es una advertencia solemne de Jesús para su pueblo. Quiero aclarar algo, queridos amigos. Un servidor entiende que este mensaje puede llegar a escucharse o a mirarse en personas que no creen en Dios o que sí creen, pero no tienen la idea clara de cuál es la voluntad de Dios. Personas de distintas religiones, personas o musulmanes incluso, personas que no tienen religión. Bueno,
le invito a analizar lo siguiente. Lo que ahorita se va a compartir está escrito, es un mensaje que está escrito en la Biblia y que trasciende hasta nuestro tiempo, ¿sí? Y aunque usted, escuche bien, aunque usted no base este mensaje en lo que dice la palabra de Dios en la Biblia o en los testimonios escritos de Elena de White, aunque no lo escriba allí, por lógica y por sentido común, usted puede ver de que es correcto este mensaje, ¿sí? Vamos a ver todas las razones para ver cómo este mensaje, esta advertencia, es hoy en día más urgente que nunca antes obedecerlo. ¿Está bien? Así que vamos a ver primero un video que fue como un eslogan, una promoción de un videojuego, pero que refleja en gran medida el sentir de muchos en cuanto a este tema, ¿sí? Ahí está el trabajador, el empleado, llega como en forma de robot. Todos en línea, en una forma sistemática. Parece una fábrica que produce productos de res, de gallina, de pollo. Todo empaquetado, ¿sí? Y promete decir ahí 100% carne de res. Y acá las personas simplemente reciben los productos tal como lo esperan. Todo natural es lo que dice allí. Y él se asoma y se da cuenta que están inyectando para que engorde rápido los pollos. Toda una promoción, come Crow Foods es la marca que promueve ese tipo de comida. Ahí ven las vacas succionándole la leche. Y él empieza a sentirse mal, miren. Empieza a sentirse que no está bien eso, ¿sí? Ya va de regreso a casa. Y por todos lados, los panorámicas, los anuncios, alimentando el mundo. Algo parecido a la realidad, ¿verdad? Y regresa a su casita en el campo, miren. ¿Qué diferencia a la ciudad? En el campo regresa. Y huele, mira lo que es algo fresco, algo producido de forma natural, orgánica, podemos mencionar incluso. Lleva sus productos a la ciudad y ahora él prepara algo vegetal. Y ahí está, tratando de mostrar algo diferente. Y el eslogan de ahí es cultivo un mundo mejor, ¿sí? Muy bien. Esto está ocurriendo. Las compañías más grandes gastan y pagan millones de dólares en publicidad nada más. Usted ve las marcas en los partidos de fútbol, de básquetbol, en las carreras de autos, de caballos, en el golf, donde está la gente, donde está la atención de la gente. Porque si se repite y se repite y se mira eso vez tras vez, la gente de tanto mirar, cuando llega a la tienda, ve otra vez el producto, voy a comprar esto. Es una forma de mercadotecnia. Y de esto vamos a hablar. ¿Qué dice Dios sobre esta forma de vida? Hay que entender verdades absolutas. Primero, Dios siempre avisa antes de que haya destrucción. Segundo, Dios siempre envía profetas para advertir a su pueblo antes que suceda la destrucción. Noten, no siempre los profetas que envía son aceptados o son desde personas que dicen, no, él sí puede tener un mensaje de Dios porque
Él es parte de nosotros, de nuestro grupo, de nuestra religión, de nuestro equipo. No, no necesariamente. Dios puede enviar un niño desconocido para todo el mundo para dar un mensaje. Todo el que cree y obedece no sufre la calamidad y los incrédulos sufren la destrucción. Este esquema de 4 partes o 4 verdades absolutas es lo que a través de la historia se ha repetido una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Así que hoy vamos a ver una advertencia que Dios ha hecho entre todas las demás para que cada uno decida creer, atender al aviso, hacer lo que Dios indica y evitar la destrucción, o bien no creer y sufrir la destrucción. Un ejemplo es lo que ocurrió en el diluvio con Noé y la gente de su tiempo. Ahora, voy a leerles primero el libro de Génesis. Capítulo 1, versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 2, versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Les hago una pregunta. ¿Dónde puso Dios al hombre cuando lo creó? Vean qué paisaje tan hermoso. ¿A quién no le gustaría vivir en un lugar así? A todos, ¿verdad? Pues bien, Dios creó este planeta de esta manera, así hermosísimo, y quiere que nosotros vivamos ahí, en la naturaleza, en el contacto con los seres vivos que Él creó, los árboles, las plantas, los peces, los venados, los animales. ¿Y qué es lo que le dijo a Adán que hiciera? Que cultivara la tierra y lo labrara, es decir, cultivara para proveer sus alimentos. ¿Qué más le pidió Dios al hombre hacer? Nada. Absolutamente nada. No había un esquema de 12 o 20 años de educación, no lo había, como hoy lo hay, ¿no? No había empresas, no había fábricas, nada. Y eso no lo planeó Dios tampoco. Nunca fue el plan de Dios. Vamos a ver otra cita importante. En esta cita se encuentra en el libro de Eclesiastés, ¿sí? Capítulo 7. He aquí solamente esto he hallado, Eclesiastés 7:29, que Dios hizo al hombre perfecto, pero este se ha buscado muchos problemas. ¿Qué le parece? Dios sí creó al hombre, le dijo, esto es lo que vas a hacer, aquí vas a vivir. ¿Añadió más Dios a esto? No. Lo que se ha añadido y se ha modificado desde que Dios creó al hombre, es por causa del egoísmo, por causa del amor al dinero, la deforestación, la matanza animal, la contaminación ambiental, la edificación de ciudades, edificios, y todo esto va en deterioro del medio ambiente. Así que este mensaje que voy a dar no es, Joaquín Cardona, el pastor Joaquín está diciendo salir de las ciudades. No, el mensaje de Dios es, ¿quién te dijo que vivas en las ciudades? Si Dios nos llamara ahorita, nos preguntaría, ¿y quién les dijo que vivieran así? ¿Quién les pidió que hicieran eso? Eclesiastés, acuérdese de ese versículo, Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre perfecto, pero este se ha buscado muchos problemas. Ok, vamos a ver otra cita. Está en Génesis, capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Quién es el primero que edifica una ciudad?
Caín. Y Caín no era alguien que era temeroso de Dios, al contrario, había huido porque había matado a su hermano, y de la descendencia de Caín vienen toda la raza de personas que se oponen a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, y no quieren nada con Dios. Más adelante la historia dice que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Dios lo saca de la ciudad, ¿sí? Estoy mencionando primero ejemplos porque es la base. Y luego que ya sale con su sobrino Lot, hay muchas tierras y mucho ganado, y dice, ¿sabes qué? Tenemos que separarnos porque nuestros rebaños son muchos, los tuyos y los míos. Así que escoge dónde quieres. Y Lot miró hacia el valle, hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra, y dijo, a mí me gusta más para allá, ya se me ve más verde y no está tan montañoso, está más plano, me gusta, está más cerca de la ciudad, así que decidió irse para allá. ¿Saben qué es lo que sucedió con Lot? Más temprano que tarde, su familia se corrompió por la maldad de los habitantes de Sodoma y Gomorra, y Dios en su misericordia lo sacó porque fueron destruidas estas ciudades por la maldad que abundaba en ellas. Nuevamente, Dios saca otra vez a otras personas de las ciudades. Egipto. Dios le dice a Abraham en Génesis 17 que iba a su generación a ir a Egipto e iban a servir allí como esclavos como 400 años y después los iba a liberar. Así que en Egipto había esclavitud, de tal forma que el pueblo de Dios ya no guardaba los mandamientos de Dios, ya hacían todo porque eran esclavos, todo mecánico, robótico, porque ese es el ideal de Satanás, que uno pierda su identidad, su valor personal, su deseo de superación, de ser alguien próspero para la gloria de Dios. No. Un esclavo se somete a lo que el amo dice, y Satanás tiene muchos amos que le sirven a sus intereses, que no sirven a Dios. Así que en Egipto esto era lo que había, y Dios manda a Moisés, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Vemos la historia del Éxodo. Faraón se rehúsa, pero Dios libera a su pueblo, porque nadie es más poderoso que Dios. Dios los saca nuevamente de Egipto, ¿sí? Los saca porque los quiere llevar a un estilo de adoración y un estilo de vida que sean libres, que vivan el modelo que Dios les dio. Ya vimos 3 ejemplos en que Dios saca de las ciudades a su pueblo. Dios saca de la esclavitud a su pueblo. Dios los vuelve al Edén para que entiendan que Él es el creador, que Él sostiene y da vida a todos, y que Él quiere que seamos libres y felices viviendo en un paraíso. Ciertamente, este planeta ya no es el paraíso que fue hace muchos años, pero aún quedan lugares donde el hombre, fíjense, no ha pisado, aún esos lugares son paraísos. Hay lugares que abunda el agua, hay lugares que hay árboles, y Dios sigue llamando a su pueblo a esos lugares. Muy bien, con este contexto, vamos ahora sí a ver el significado de este versículo. Va a ser este tema nada más. Mateo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16. Mateo fue uno de los discípulos que estuvo cerca de Cristo, y él se acuerda de las palabras textuales que Cristo dijo, literales. Por eso aquí él menciona exactamente como Jesús lo dijo. Pero Lucas, el médico, él no estuvo cerca de Cristo. Y él, al escuchar, él hizo una investigación. A ver, dime, ¿qué dijo Jesús en esa ocasión? Y él escribía, él comparaba, decía, a ver, ¿cómo lo presento para que la gente lo entienda bien? Lucas, cuando escribe el evangelio, no pone abominación desoladora, aunque pone el mismo mensaje. Miren cómo lo pone. Lucas 21, versículo 20-21 dice, pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Así que Lucas aquí dice, Jerusalén rodeada de ejércitos es igual a abominación desoladora. Y luego hasta la advertencia, es tiempo de huir. Viene un juicio, ¿sí? Viene una destrucción. Salgan y ya no vuelvan. Ese es el mensaje.
Vamos a ver por qué dice abominación desoladora. Vamos a ver a cuál profecía de Daniel se refiere detalladamente. Primero, Daniel 9:27 está hablando esta parte del 24 al 27 de Daniel 9 de las 70 semanas que iban a ser para los judíos, que son 490 años, desde el año 457 antes de Cristo hasta el año 34 después de Cristo. Es un periodo de tiempo, de espacio, de juicio para los judíos, hasta que rechazaron definitivamente el evangelio apedreando al mártir Esteban. Dice aquí, hablando del final, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren, esto está escrito en hebreo y en la palabra hebrea, ala, que se traduce como ala, que es kanaf, significa ala, extremo, borde, orilla, margen o última parte de algo. Y la palabra del templo no está en el original hebreo, no está escrito eso. El traductor que lo puso al español creyó o supuso que aquí la descripción de Gabriel se estaba refiriendo al templo, pero no se está refiriendo al templo porque el ángel Gabriel le está explicando los detalles de las 70 semanas. Así que lo correcto es sobre la última parte, sobre la orilla, sobre el final de las 70 semanas, uno ejecutará la abominación desoladora. ¿Sí? Y esto es lo que ocurre. En esta parte, después, al final del año 30, después del año 34 después de Cristo, es cuando ocurrió esto, en el año 67 y 70 después de Cristo. ¿Sí? Es decir, en la orilla de las 70 semanas, en la parte final. Y vamos a ver cómo esto se cumple al pie de la letra. ¿Por qué abominación? Dice una cita bíblica que es abominación un hombre echarse con otro hombre, así como se echa con mujer. Es abominación a Dios. Es abominación juntar incienso y que se ha ofrecido a ídolos paganos y usarlo para adorar a Dios o en el santuario. Es abominación mezclar lo santo con profano. Eso es abominación, lo que Dios detesta. Desolación, pues que espanta, queda un lugar muerto, sin vida. Y en este caso se aplica a la abominación de poner lo profano en lugar santo. Jerusalén, recuerden, era el lugar santo. El monte glorioso y santo se le conoce, de hecho. Y es cuando el ejército romano llega y pone sus estandartes en la tierra santa. Y sus estandartes tenían normalmente la bandera de su dios Júpiter, que era en ese tiempo el dios romano más popular o conocido. Y también destruir el templo. Así que esta referencia de abominación desoladora, esto es lo que significa cuando llegan los ejércitos romanos y ponen sus estandartes en Tierra Santa y luego destruyen Jerusalén. Por eso se llama abominación desoladora. Muy bien, esta profecía vamos a verla primero en el tiempo de los apóstoles, cómo se cumplió. Está en dos partes. Y vamos a ver que esta tiene un segundo cumplimiento y estamos en desarrollo de ese segundo cumplimiento. ¿Está bien? Cristo mencionó esta profecía poco antes de su muerte, por ahí entre el año 31 después de Cristo. En el año 67 después de Cristo, el general Sestio Galo sitia la ciudad de Jerusalén, pone sus estandartes romanos alrededor de la ciudad, luego sin previo aviso se retira. Los judíos al verlo lo persiguen y matan a algunos. Los cristianos entendieron que esa era la señal y salen de Jerusalén. Así que esta es la primera parte. Año 67, Sestio Galo sitia la ciudad. Recuerden que eran murallas muy altas, las de Jerusalén. Y acostumbraban sitiar para que nadie entrara ni saliera de la ciudad, para que se acabaran las provisiones y pues se rindiera, ¿no? Pero esto no ocurre, simplemente se va sin ninguna advertencia a Sestio Galo. Ustedes pueden ver en el capítulo 1 del libro El conflicto de los siglos toda esta información detallada, históricamente, como la historia lo presenta y la Biblia. Pero en el año 70 después de Cristo llega el general Tito y sitia la ciudad y se coloca en cada puerta de ella, así que nadie puede entrar ni salir. El hambre provoca que se coman entre los mismos hijos y al final son destruidos
y mueren alrededor de 1 millón de judíos, porque era el tiempo de la Pascua. Había más de 1 millón de judíos y esta ciudad, Jerusalén, tal como Cristo lo describió, fue destruida, fue desolada. Y noten algo interesante, ni un solo cristiano murió, porque todos los que escucharon la advertencia de Cristo, cuando vieron a este lo que llegó, se apartaron y se fueron 3 años antes de que fuera destruida la ciudad. ¿Sí? Ahora vamos a ver esta profecía que abarca hasta nuestro tiempo. Está en el capítulo 1 de Conflicto de los Siglos, la página 40, dice: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan oír de la ira que vendrá. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día, pero los que no quieran velar serán sorprendidos porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Así que aquí está la profecía. Esto lo escribió Elena de White, inspirada por Dios en el año 1885. Este es el primer aviso. Esto es lo que se conoce como la advertencia, ¿sí? No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados en las montañas, entre las montañas. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 165. Ahora noten, aquí está hablando, no está lejano el tiempo. Les hago una pregunta, 1885 a 2021, ¿está lejano o no está lejano? Claro que sí, está muy lejano. Son más de 136 años. Y le dice otra cosa, la asunción de poder es lo mismo, hago la pregunta, que la promulgación del decreto dominical. No, no es lo mismo. Y muchos se han confundido creyendo que esto se refiere a cuando se promulgue la ley dominical en Estados Unidos. Ahora sí es tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores. Vamos a ver qué significa esto. 1888, hubo una propuesta de ley dominical en California similar a lo que sucedió con Sestio Galo en el tiempo de Jerusalén, el tiempo de los judíos. Sobre esto escribe Elena de White: por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país, y ahora que el movimiento está ante nosotros, preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Debiéramos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. Dios vive y no creemos que ha llegado plenamente el tiempo cuando Él permita que nuestras libertades sean restringidas. Vamos a ver un video que nos va a explicar un poco de este movimiento, de este tiempo. Se formó la Alianza para el Día del Señor. El tema de las leyes dominicales despertaba a controversias. En mayo de 1888, el senador Henry Blair de Nueva Hampshire propuso legislación destinada a limitar las actividades seculares en domingo, dentro de, por supuesto, la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. El senador Blair dejó bien claro que el propósito de su proyecto de ley era preservar el primer día de la semana como día de reposo y observancia religiosa. La legislación fue enviada al Comité de Educación y Trabajo del Senado, del cual Blair era presidente. Entre los que presentaron objeciones a la legislación propuesta estuvo Alonzo T. Jones. Señor,
Usted puede hablar de la fuerza de la mayoría en asuntos sociales y civiles, pero no existe ninguna mayoría que pueda dictaminar la religión del hombre. No en esta nación, no bajo nuestra Constitución. Señor Jones, usted no parece reconocer la responsabilidad del Estado de velar por el bienestar de la sociedad. Senador, es usted quien no reconoce la clara distinción entre la responsabilidad del hombre con el Estado y su deber hacia Dios. Lo primero debe acatarse bajo la fuerza de la ley. Lo segundo debe ser cumplido solo bajo la fuerza del amor. Y eso, libre y voluntariamente. Ninguna ley puede regir el amor. La ley del Estado debe proteger a la gente para que cumpla con su deber hacia Dios. Nuestra ley dominical está escrita para preservar el Día del Señor, que es un beneficio para el pueblo. Es un buen objetivo, senador Blair, pero completamente innecesario. Nuestra Constitución ya reconoce los derechos de la gente respecto a su religión. La ley dominical suya no añade nada sobre nuestras libertades fundamentales, excepto restricciones. Temo, Señor, que usted no ve las realidades actuales. Si el hombre que tiene un deber hacia Dios no lo cumple voluntariamente, corromperá a la sociedad. Es la ley dominical propuesta para tener una influencia corruptora al emplear fuerza y coerción para hacerla cumplir. Al contrario, el efecto esperado es que no carezca de reposo. Si los hombres no están de acuerdo en honrar el Día del Señor y si no restringimos sus acciones por la ley civil, entonces hollarán los derechos de quienes honren y observen ese día como santo para el Señor. Con todo respeto, senador, ¿no ve usted que su proyecto de ley va a permitir pisotear los derechos de las minorías religiosas? ¿Quiere usted volver al tiempo del oscurantismo cuando la Iglesia y el Estado se unieron para forzar a la gente a violar su conciencia y someterla a la religión oficialmente establecida? Señor, esa es una comparación sin méritos. Nuestra ley dominical es para el beneficio de toda la sociedad. ¿Acaso no es una función legítima del Estado legislar en favor del bien común? El bien común que usted valora tanto no se efectúa restringiendo los derechos de la conciencia de uno a fin de ampliar los derechos de otro. Se efectúa mejor por las libertades sobre las cuales esta república fue fundada. La coerción religiosa auspiciada por el Estado desprecia la intención de los fundadores. Esta ley hace una exención para aquellos que desean adorar en otro día, como los judíos, los bautistas del séptimo día, ustedes los adventistas del séptimo día que observan el sábado. ¿Cuál es el problema? El problema es... Justo esta mañana la señora Bayham de la Unión Femenina de Temperanza Cristiana se dirigió a este comité en apoyo de tal exención. Ella consultó con los representantes de los 9 diferentes grupos que observan el sábado en vez del domingo. ¿Sabe cuántos aprobaron tal exención? Todos. Todos sin excepción. Senador, respeto mucho los principios de temperanza promovidos por la organización de la señora Bayham, pero ella no tiene voz ni voto sobre cuestiones de exención para mi denominación. Profesor Jones, ¿va a objetar contra las exenciones que ciertamente beneficiarán a su grupo y a otros grupos? Sí, señor. En efecto, las objetamos. La cláusula de exención no cambia el proyecto de ley como para modificar nuestra oposición. El principio es, senador, que si la ley fuera justa y perfecta, la exención no sería necesaria. Además, una cláusula de exención no es otra cosa sino una cláusula de tolerancia encubierta. La tolerancia no es libertad, es simplemente una forma de condescendencia, la mayoría teniendo paciencia con las opiniones y convicciones de la minoría. Nuestra Constitución no garantiza la tolerancia, sino los derechos de nosotros, los ciudadanos estadounidenses. Profesor Jones, sin ceder en mi opinión, permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuál sería su reacción si escribiéramos de nuevo esta propuesta como ley de reposo sabático y no dominical? Supongo que usted tomaría una posición diferente. Al contrario, senador, toda ley que intenta forzar la conciencia es abiertamente anticristiana y anticonstitucional por naturaleza. Por tanto, senador, estamos en contra de toda ley dominical que se haya legislado, desde la primera decretada por Constantino hasta esta que usted está proponiendo. Y si usted cambia de una ley del domingo a una del sábado, igual nos opondremos firmemente. Muy bien. Es importante que usted entienda que esto de propuesta de ley dominical en Estados Unidos no se ha detenido. Ahí está la propuesta y pronto va a salir nuevamente y la mayoría está profetizado, la va a aceptar en Estados Unidos. Los protestantes en Estados Unidos van a aceptar eso. Eso es parte de las profecías.
Solo quería mencionar que el pastor Alonzo T. Jones en el 1888 se levantó para mencionar que eso no era correcto porque limitaba las libertades y por mayoría de votos no se llevó a cabo esa ejecución. Hubo una asunción de poder del decreto dominical porque de estar en una propuesta, en una iglesia, en un grupo pequeño, la llevaron al estado para que se promulgara en el estado de California y luego en Estados Unidos. Esa fue una asunción de poder, no necesariamente necesitaba que se fuera promulgada. Así que esa asunción de poder que hablaba Elena de White, le profetizaba, ya sucedió. Y 1885 a 1888 cumple exactamente la profecía que ella dice, no está lejano el tiempo. ¿Saben por qué? Porque de 1889 en adelante, ella misma dice, miren, en el libro Hogar Cristiano, página 123 menciona, ha llegado el tiempo en que a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. Los niños deben ser llevados al campo, los padres deben obtener un lugar tan adecuado como se lo permitan sus recursos. Aunque la vivienda sea pequeña, debe haber junto a ella tierra que se pueda cultivar. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Y el trabajar en las ciudades de lo que aquí se refiere no es por ganancia económica, es para evangelismo y ganancia de vida eterna para que muchos conozcan el mensaje de salvación. Ahora, ¿cómo habla Dios? En su palabra había profetizado en los libros del Antiguo Testamento, vendrá el Redentor, nacerá en Belén. Pero ¿qué ocurrió cuando nació Cristo? Voy a leer un poco de Mateo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2 dice, los reyes que llegaron del oriente, ¿dónde están el rey de los judíos que ha nacido? Los magos, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cómo que el rey de los judíos? ¿Cómo que van a ser? ¿Qué profecía es esa? Tenían la Biblia, tenían la palabra de Dios, queridos amigos, pero no la habían aceptado ni la habían entendido como Dios dice. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Dios envió a Juan el Bautista? Porque la gente estaba confundida respecto a una profecía que había dicho. Creían que Jesús iba a venirlo a libertar al pueblo de los romanos, pero no era eso. Cristo iba a venir a libertar a su pueblo en toda la historia, no solamente a los judíos en ese tiempo, del pecado y de la muerte eterna. ¿Sí? El Mesías. Por eso Juan el Bautista viene y dice, he aquí el Cordero de Dios. Él es, para que no haya dudas. Así que Dios en su palabra da mensajes específicos, pero cuando manda un mensaje a un profeta es para que no haya excusa. ¿Está bien? Lo mismo. La palabra en Mateo 24:15, lo que leímos, dice, cuando viereis Jerusalén cercada, salid de ella. Es una profecía que Cristo mencionó y se cumplió en el tiempo de Jerusalén, en el año 67, en el año 70 después de Cristo. Pero su profeta Elena de White dice, tiene doble cumplimiento, es momento de salir de las ciudades. Y vamos a ver cómo fue. La primera profecía, abominación desoladora, está en dos partes. Cestio Galo sitia la ciudad, no destruye la ciudad, no toma cautivo a nadie y se va. Esa fue la señal, 3 años antes de que sucediera. Los cristianos salen y viven fuera de la ciudad. 3 años después, el año 70, Tito llega y destruye la ciudad y nadie ya queda vivo. Segundo cumplimiento, propuesta de ley dominical 1888. 3 años antes, Elena de White dice, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, tenemos que salir de las ciudades por la asunción del poder con el decreto dominical. Esa asunción de poder sucedió en 1888, ya lo vimos, en California. De ese momento en adelante, Dios, a través de Elena de White y lo que está escrito, empieza a decir, es tiempo de vivir fuera de las ciudades. No dejar de predicar en ellas. Una cosa es vivir y establecerse fuera de las ciudades. Otra es apartarse y nunca más volver a ellas, ¿sí? Pero dice, pues, establécete en el campo, cultiva tus propios alimentos y desde allí ve a evangelizar a las ciudades. Viene la ley dominical y ¿qué va a pasar? Lo mismo que ocurrió en la abominación desoladora con Jerusalén.
Y es lo que muchas personas que conocen esto parcialmente, no en su contexto de la profecía de Cristo y Daniel 9:27, creen que hasta ese momento hay que ubicarse en el campo, hay que vivir en el campo, pero no es así. No es así. Ya vimos que esto es una profecía, tiene un cumplimiento específico y desde 1888 Dios nos invita a no vivir en las ciudades. Y vamos a ver los detalles de por qué razón dice eso. Mensajes Selectos, tomo 2, página 408, dice: insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. ¿Cuál es el objetivo de Dios al llevarnos al campo? Que miremos lo que Él creó, que tengamos un contacto con la naturaleza, lo que Él hizo para nosotros, porque eso va a transformar nuestro carácter, ¿sí? Eso es parte de la transformación del carácter. Hogar Cristiano, página 125. Otra razón. Vez tras vez, el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo, donde puedan cosechar sus propias provisiones, porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. Debemos comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Salid de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no están cerca la una de la otra y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. Así que surge esta pregunta, ¿el mensaje es salir de las ciudades? Ya les expliqué que no, porque Dios nos puso en el jardín del Edén, dijo cultiva la tierra y de ahí vive. El mensaje es ¿por qué vives en las ciudades? Ese sería el mensaje. Dios no te puso en la ciudad. Cuando usted va a la tienda o a comprar algún objeto, vamos a poner un ejemplo, un barquito pequeño, ¿sí? Ya hay de esos barcos que a control remoto tienen su motorcito y pueden ir y moverse en el agua. Así que el niño lo trae y le dice a su papá, ven, vamos a echarlo a andar. Y lo pone en un banco de arena. ¿Qué cara se imaginan que va a poner el niño? ¿Y por qué lo pones en la arena, papá? Si el barco no es para la arena, es para el agua. No, pero aquí vamos a echarlo a andar. Y intentan, y pues no se mueve. Nada más mueve, revolotea las hélices con la arena y ya. Hasta puede dañar el barquito. Y el niño dice, ¿y por qué no lees el manual? Y ahí ven el manual. Ok, este barco debe usarse donde hay abundante agua, que no haya muchas corrientes, muchos detalles, pero es para el agua. Queridos amigos, es tan sencillo entender este mensaje como que Dios nos creó con un propósito. Dios nos dio una alimentación, un estilo de vida que mantenga nuestra condición física saludable, nuestro estado emocional en paz, en salud, en gozo, y que no seamos esclavos. Aquí dice esta cita, durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas. Esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente, los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y estos, para escapar la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares, los descendientes de Set. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Patriarcas y Profetas, página 60. Y ahí está el ejemplo. Abraham, Lot quiso poner sus tiendas cerca de Sodoma y dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Por qué dice más? No dice, y los hombres. ¿Sabe por qué? Porque más significa también pero. Es decir, no fue el plan de Dios. No llevó Dios a Lot ahí a la ciudad. Y vamos a ver esta cita más clara. Hogar Cristiano, página 122. Cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar su casa después de sí que obedeciera a Dios. Como muchos hoy en día. No, están locos esos que dicen que hay que vivir en el campo.
Yo voy a vivir en la ciudad y no tiene nada que ver la ciudad con que yo vaya a negar mi fe o porque vaya a caer en apostasía solo porque estoy en la ciudad. Eso es mentira y eso no lo dice Dios. Muchos creen eso, pero mire lo que dice. Pero fracasó rotundamente. Eso creía Lot. No, aquí cerca de la ciudad vamos a hacer luz y vamos a animar a otros a obedecer a Dios. Fracasó. Las corruptoras influencias que le rodeaban afectaron su propia fe y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante. ¿Cuál es el error semejante? Llevar del campo sus familias a vivir en la ciudad para ganar quizá más dinero, para estar trabajando en una fábrica, pero de esta manera en una influencia que no es para obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Tenga mucho cuidado con esto. Sigue diciendo, ¿y quién predicará en las ciudades? Es lo que muchos dicen. La respuesta está aquí. Dios dice aquí, miren, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Así que, ¿cómo es que Dios va a predicar su pueblo en las ciudades? No es viviendo en ellas, sino por las visitas que haga para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Seguir predicando, seguir amonestándoles, pero tú viviendo en el campo, en una forma autosustentable. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ella crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. ¿Por qué pide Dios salir de las ciudades? Hoy en día más que nunca. Y miren que esto los escribió hace más de 100 años. Enviad a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos, y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. ¿Usted quiere que sus hijos edifiquen un carácter para el reino de los cielos? Bien, en la ciudad es 10 veces más difícil y en el campo es 10 veces más fácil. Escrito está. Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor, la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de las tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. ¿Quiere que se grabe en el corazón de sus hijos más fácil la palabra de Dios? Aquí está la clave. Física, mental o espiritualmente, es mucho más bendición estar en el campo que en la ciudad. Hay muchos que mencionan, no, eso no es verdad. En cualquier lugar podemos y esto no es un asunto de salvación. Vean lo que dice esta cita. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo. ¿Por qué dice de lo contrario? Si no se apartan de la ciudad, si no se van a los pueblos más pequeños en el campo, muchos serán entrampados y arrebatados por el enemigo. Y quiero decirle que este mensaje Dios me dio más detalles de esto. Yo me puse a investigar a ver qué más decía Dios y por todos lados que busqué es el mismo mensaje. Nunca Dios nos puso en la ciudad para vivir. Nunca Dios quiso que ese fuera el plan y vamos a ver estos detalles. El campo es el modelo de vida que Dios quiere para nosotros porque el ritmo de la naturaleza es el ritmo de Dios. Mire, en la naturaleza usted cultiva algo y aunque le ponga lo que le ponga, la planta va a crecer a su tiempo. Usted no puede hacer que crezca más rápido ni más lento, ¿sí? Algunos que están modificando genéticamente las semillas pueden hacer que tengan cierta forma el fruto, ¿sí? Pero por eso mismo Dios quiere que nosotros cultivemos nuestros propios alimentos. El ritmo de la ciudad no es un ritmo divino.
desde que se entra hasta que sale de trabajar, es un ritmo creado por el hombre. El tiempo para comida es rápido. El tiempo para trabajar debe ser rápido. Todo es agotador y no es para provecho tampoco físico, mental o espiritual directamente, ¿sí? La mayor cantidad de personas que trabajan en empresas o en fábricas en las ciudades, las ganancias las obtienen unas pocas personas y esas ganancias no son para la gloria de Dios. Dios nos quiere llevar a un modelo que seamos autosustentables, tengamos nuestro propio ingreso, una forma de trabajo en nuestro cultivo y desde ahí ir y venir a advertir a las ciudades los juicios que están por acontecer. En este mensaje Dios dice que no se debe hacer nada en forma desordenada. Debe haber una dirección sabia, orar a Dios, pedir la ayuda del Espíritu Santo, leer lo que Dios dice sobre cómo hacer la transición de vida de la ciudad al campo y someter todos nuestros caminos sin voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Esto es muy importante cuidar porque muchos se han alarmado y han hecho las cosas rápido sin haber hecho una preparación sabia dirigida por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por ahora, algunos obreros estarán obligados, menciona aquí en 1906, a trabajar en Chicago, pero estos deberían estar preparando centros de trabajo en distritos rurales desde los cuales trabajar la ciudad. Aquí dice que de vez en cuando encontrarás propiedades baratas y a un costo sorprendentemente bajo que podrán adquirir para el evangelismo. Y eso se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Cuál es la postura oficial adventista? En 1977, los dirigentes de la Asociación General pidieron a los fideicomisarios de las publicaciones de Elena de White que escribieran un compendio, un pequeño libro sobre esta advertencia. Mire lo que dice el prefacio del libro de la ciudad al campo, página 3. En este folleto de la ciudad al campo hallaremos fervientes llamados a una acción decidida, al mismo tiempo que una solemne advertencia a no actuar con presunción. Deberíamos prestar atención especial a los consejos que se dan en la sección 7, guiados por la providencia divina, que aparecen en las páginas 24 a 27. La publicación y distribución de este folleto es una respuesta a la firme convicción expresada por los dirigentes de la iglesia de que ha llegado el tiempo de reiterar el clamor: salid de las ciudades. ¿Cuándo ha llegado ese tiempo? Dice reiterar, es decir, no se ha callado. Pero hoy en día quiero decirle, muchos, incluyendo dirigentes o pastores adventistas, están en contra de que se enseñe esto y que se advierta al pueblo de Dios de que pronto salgan lo más pronto posible a las ciudades y se ubiquen en el campo. Y tenemos que enfrentar esto, queridos amigos, porque la palabra de Dios debe guiarnos a una obediencia perfecta a lo que Dios indica. Aunque haya quienes estén en contra, no importa quienes estén en contra. Otro punto importante. Si Elena de White como profeta estuviera hoy con nosotros, ¿seguiría animando a salir de las ciudades? En el libro Hogar Cristiano, página 130 lo dice. Mientras Dios me dé fuerza para hablar a nuestro pueblo, continuaré invitando a los padres a abandonar las ciudades y establecer sus hogares en el campo. ¿Qué estaría haciendo ahorita Elena de White? Lo mismo. Porque Dios ese mensaje lo dio desde hace muchos años y no es la voluntad de Dios que su pueblo siga en las ciudades donde van a caer los juicios de Dios directamente. Así que ahorita Dios quiere en esta secuencia de eventos finales que estemos viviendo en el campo y desde ahí predicando a las ciudades, pero usted tiene su propia agua, su propio cultivo, su propio alimento y su propia forma de vida, de tal manera que usted guarda el sábado desde el viernes al momento que Dios indica, no al momento que lo dejan salir de la fábrica o de la empresa. ¿Sí? Va a venir la ley dominical, va a haber un sellamiento y marca de la bestia. Los que viven en el campo de forma autosustentable no llega por sorpresa. Tienen su propio cultivo, tienen su propia agua, siguen yendo y viniendo hasta que prohíban comprar y vender. Pero los que cuando llegue la ley dominical están en las ciudades, ahora sí, hay que irnos al campo. Algunos van a decir, ¿y a dónde van a ir? ¿Comprar tierras? ¿Rentar? Ver a ver quién les da un espacio. ¿En cuánto tiempo? Cultivar sus propios alimentos. Si esto va a ser rápido, queridos amigos, muchos les va a llegar como ladrón en la noche por no haber obedecido a esta advertencia. Luego, después de la ley dominical que se va a establecer en Estados Unidos, no se pierdan el tema de mañana, primeramente Dios, se titula En los brazos de Jesús. Voy a hablar detalles de esto.
Van a prohibir comprar y vender a los que no obedezcan eso. Y ahora sí, vamos a depender. Ya no podemos ir a la ciudad porque no se puede comprar y vender. Ahora sí es abandono de las ciudades. La literatura que distribuimos como hojas de otoño van a terminar la obra de predicación. Cultivo propio vamos a tener y abandono definitivo de las ciudades hasta que venga después el decreto de muerte. Lo dice Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis 14. Va a haber un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Pero ahí, hasta ese momento, Dios les va a sostener. Su pan y su agua serán seguros, dice. Cuando se dé el decreto de muerte es cuando ya empezaron a caer las 7 postreras plagas descritas en Apocalipsis 16 sobre los que tengan la marca de la bestia. Es momento entonces será de huir a los montes y va a ser la persecución final. Esta es otra forma, momento actual, consagración, vivir en el campo. Viene la ley dominical, seguir predicando en las ciudades hasta que sea posible, hasta que no se pueda comprar y vender. Ese es el abandono definitivo, ¿sí? Pero vivir desde ahorita, establecidos en el campo, no en la ciudad. Salida definitiva en las ciudades hasta no comprar y vender. Nos quitan nuestros bienes y propiedades, depender de los lugares desolados donde vivimos, cultivando nuestras propias provisiones, hasta el decreto de muerte. Ahí sí, ir a los lugares más desolados. Y en esto yo les menciono, busque un lugar que no tenga clima extremo, que tenga agua, que haya vegetación, porque esto va a ser de vital importancia en esos tiempos de angustia y de crisis que vienen, queridos amigos, ¿sí? Muy importante hacer caso hoy. Ahora usted ya sabe qué significa este versículo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Pregunta: ¿es momento de salir de las ciudades y desde cuándo? En realidad, nunca fue tiempo de vivir en las ciudades. Dios quiere que estemos en el campo porque Él puso al hombre en el campo para cultivar la tierra y para de esa manera vivir con lo que se produce de la tierra y alabar y glorificar a Dios en algunos otros trabajos, oficios, pero no siendo un esclavo de otros y no dependiendo de la contaminación moral, contaminación ambiental que abunda en la ciudad, del estrés de que todo es a la carrera, que hay un tiempo determinado para cada cosa. Dios quiere librarnos de ese sistema que no es pensado en Dios, es pensado en el hombre, ¿sí? Solo 2 opciones tiene usted. 1, ubicarse fuera de la ciudad a tiempo antes de la ley dominical. Viene la ley dominical y no llega como ladrón en la noche, pues ya vive como Dios le indicó. O bien, esperar hasta el último momento y no va a tener tiempo ni oportunidad de prepararse ni espiritual ni físicamente para esto. Va a ser todo a último minuto, a la carrera, como las vírgenes fatuas que buscaron aceite al final, pero ya no encontraron. ¿Se da cuenta? Así que usted tiene esas 2 opciones. Este mensaje lo he dejado claro, queridos amigos. Si tiene más dudas, puede comentar ahí en los comentarios abajo del video, pero yo le animo, tome la decisión pronto. Ciudades como la Ciudad de México, Los Ángeles, California, Lima, Perú, muchas ciudades ya se están quedando sin agua. Queridos amigos, usted nada más imagínese, por ahí en el primer cuarto de siglo, 1920, 1925, por ahí, esas fechas, hubo una gran depresión económica en Estados Unidos. Usted puede buscar en YouTube información sobre eso. Se va a dar cuenta qué crisis hubo. En Venezuela, los billetes están tirados en la calle porque no sirven ya para comprar por la devaluación que hay del dinero. Imagínese usted en la ciudad que le corten la luz o el agua. ¿Para dónde va y qué va a hacer? Imagínese que en la ciudad no hay abastecimiento de gasolina. ¿Qué hace? En la ciudad estamos como bebés porque todo dependemos comprar, todo. Y Dios quiere que no esté como bebés, que usted tenga su propio lugar, su propio cultivo, su propia forma de alimentarse, porque eso es lo más importante, naturalmente, y debemos cuidar esto. Esta cita, vea, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. Y esto ya se está viendo. Protestas, luchas, conflictos. Hace poco hubo en Chile protestas en todo el país, quemaron gran parte del metro ahí de la ciudad de Santiago de Chile. Y esto se va a aumentar, queridos amigos.
Esto no es, ya se calmó, ya no va a suceder. No, esto va en aumento. Y usted, yo le animo que no haga esta decisión solo porque Dios lo dice y hay que hacerlo apresurado. Arrodíllese con su familia, con sus hijos. No espere que pierda un hijo, que pierda el trabajo, que pierda la casa, que le roben el auto. No espere calamidades para obedecer a Dios, por favor. Dios le invita a vivir el modelo del Edén. Ya. Pero no para vivirse y quedar en el campo, sino desde ahí ir a predicar a las ciudades, a amonestar y a invitar a muchos a que acepten y obedezcan el mensaje de Dios de preparación para la segunda venida de Cristo. A mí muchos me han dicho, no hables tanto de eventos finales, no hables tanto de profecías, de tiempo de angustia. Habla de Cristo, habla de su amor, habla de cómo Él nos salva. Miren esta cita es la respuesta para los que me han mencionado esas cosas. Mire lo que dice aquí. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto los sobrecogerán con fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Ya lo vimos en el tema del miércoles, Daniel 2. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Los sindicatos. Los que pretenden ser hijos de Dios en ningún caso deberían unirse a las uniones laborales que se están formando o que se formarán. El Señor lo prohíbe. ¿No pueden ver aquellos que estudian las profecías lo que hay delante de nosotros? Y miren, la gente que no entiende y no están viendo las profecías piensa que todo está bien, pero no es así. Se están cumpliendo profecías y va a ir de mal en peor. Por eso Dios quiere que estemos viviendo en el campo, fuera de la contaminación, fuera del ambiente físico de las ciudades. Aquí dice que no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu. Me pasé un poquito de tiempo, pero concluyo con esta cita y esta es una exhortación a los padres con los hijos, que tienen hijos. Vean esto, papá y mamá. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Los padres ven todo esto, pero la corrección de su error requeriría un sacrificio y permanecen donde están, hasta que Satanás obtiene pleno dominio de sus hijos. Los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y que proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Mejor es sacrificar cualesquiera consideraciones mundanales o aún todas ellas antes que poner en peligro las almas preciosas confiadas a vuestro cuidado. Serán asaltadas por tentaciones y se les debe enseñar a arrostrarlas, pero es vuestro deber, papá y mamá, es vuestro deber suprimir toda influencia, romper todo hábito, cortar todo vínculo que os impidan realizar la entrega más libre, abierta y cordial de vosotros mismos y vuestras familias a Dios. Queridos amigos, es mi deseo que usted tome decisiones de vida eterna ahora. Dios lo ayudará. Arrodíllese, pídale sabiduría a Dios, lea el libro de la ciudad al campo, eventos de los últimos días. Dios le mostrará pronto qué hacer porque esto se está terminando. El tiempo se acaba para obedecer este punto. Vamos a agradecer a Dios por este mensaje. Oramos. Padre eterno, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra que nos muestra cómo el modelo de vida del Edén es el mejor y no hay cambio porque aún en el cielo volveremos a tener ese modelo de vida. Y Dios, te pido que obres en cada persona que ha escuchado y visto este mensaje, que impresiones su mente y corazón entendiendo que hay profecías que se están cumpliendo. Y una de ellas es que en las ciudades se volverán lugares donde abundará la maldad
y se desobedecerá abiertamente la ley de Dios. Tú nos estás invitando a vivir en el campo de forma autosustentable para de allí poder llevar a otros el mensaje de salvación, a los que están en las ciudades y en los pueblos pequeños, para que adviertan a tiempo a sus familias también y entiendan las profecías que van a suceder antes de la venida de Cristo y se preparen. Parte de esa preparación, oh Dios, es que tu pueblo viva en el campo, porque ahí la transformación del carácter será 10 veces más fácil que en la ciudad. Ayúdanos a obedecerte, oh Padre, y danos sabiduría para hacerlo pronto. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, les agradezco el tiempo, el espacio que me han dado mis amigos de Jóvenes Hoy, JH de la Cruz. Si Dios permite, mañana continuamos y es el último tema de esta semana de profecías. Esperemos en Dios que más adelante tengamos otra oportunidad de compartir temas de este tipo. Y va a ser a las 4:30 de la tarde aproximadamente. Ha habido momentos y le pido disculpas que no hemos estado a tiempo, pero primeramente Dios, mañana estaremos ahí a esa hora. Les agradezco que puedan orar por un servidor para que ese tema se pueda presentar, no haya ningún impedimento. Va a ser el tema En los brazos de Jesús, tema muy importante, y que tengan ya un casi feliz sábado. Se despide de ustedes, Joaquín Cardona. Dios les bendiga.